niños y de niñas inician el año lectivo 2015. Y así como muchos padres de familia, nos preguntamos en el programa cuál sería la edad ideal para comenzar la etapa escolar. ¿Qué edad es la más adecuada para iniciar el primer grado en el colegio? Escríbanos a @DD7.3 de nuestro perfil en el Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Los niños deben jugar, aprender de forma didáctica. Algunos pequeños no están preparados para ingresar a primaria. Los niños deben estimularse en casa. Los padres tienen la responsabilidad del primer aprendizaje de sus hijos. Cambiar los métodos de estudio. Los docentes deben utilizar métodos adecuados con los niños. Solo niños de 6 años deben ingresar a La edad primaria. cronológica y la edad mental son distintas. Exigimos mejorar la educación. Un niño debe pasar un examen psicológico antes de ingresar Deben al colegio. adelantar a niños inteligentes. ¿Cuál es la edad ideal para iniciar la etapa escolar? Estamos en Debate y Diálogo y hoy nos acompañan Teresa Tobar, socióloga, especialista en temas de educación y también docente de la Maestría de Gerencia Social de la Universidad Católica, y Freddy Vázquez, él es médico psiquiatra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Nos hemos preguntado cuál es la edad ideal o si existe una edad ideal para iniciar la etapa escolar. ¿Qué opina Teresa Tobar? Bueno, creo que lo ideal, depende de qué entendemos por etapa escolar. Si etapa escolar es aprendizajes, obviamente antes de los 6 de ninguna manera. Porque digamos lo que se entiende por educación inicial de 2 a 5, no es propiamente una etapa escolar, ¿no? Sino es una etapa donde el niño despliega un conjunto de actitudes de exploración y de juego, es una etapa lúdica, ¿no? Y hay países como Finlandia donde plantean que esto debe ocurrir en casa. En nuestro país, lastimosamente, no tenemos esa oportunidad de que en las casas existan todas las oportunidades y el tiempo de los padres, ¿no? Para dedicarse a sus hijos, para motivarlos a que jueguen, etcétera. No existe, ¿no? Los padres trabajan, 2, 3 trabajos. Entonces, es adecuado que exista lo que se llama educación inicial, ¿no? De 2 a 5 años. Pero esta educación inicial no debe ser entendida con el objetivo de aprendizajes. Eso es un error. No matriculamos a los niños en educación inicial para que aprendan, sino para que jueguen y exploren. Eso creo que es lo central, y creo que ahorita se ha distorsionado mucho en los últimos tiempos, ¿no? La educación inicial, hasta se pide exámenes para ingresar a la educación inicial, se piensa que ahí va a haber matemática, lenguaje, que los niños van a salir leyendo, y esto está comprobado que no es así, no es positivo, ¿no? Porque digamos la sobreestimulación es totalmente negativa para el proceso de desarrollo natural de los niños. ¿Qué dice Freddy Vázquez? Agradeciéndole muchísimo a Violeta, a 7.3 y a la Universidad Peruana Cayetano Heredia para comentar lo que me pregunta. Tenemos que tener en cuenta también la maduración y desarrollo del cerebro, la psicomotricidad del niño, la habilidad para poder tocar, conocer, llegar a tener una cierta racionalidad que ahora está siendo un poco más precoz que en otros momentos, que se decía que eran los 7 años. Ahora están llegando con más precocidad debido al avance tecnológico y a una serie de cuestiones científicas que se están dando a nivel de los hogares, y los niños llegan con más precocidad a conocer. Entonces, una escolaridad recomendada es a los 6 años. Esto estaba incluso legislado, si no me equivoco, para que fuera un inicio de la escolaridad, porque si no, los niños no pueden llegar a aprender adecuadamente menos de los 5 años, porque la maduración cerebral no les alcanza para eso. ¿Es perjudicial entonces que un niño con 5 años inicie el primer grado? Podría ser, dependiendo de su marco de referencia, de si tienen un hogar. Cuando hay hogares, por ejemplo, disfuncionales, hay mucha violencia, están quebrados, hay problemas dentro del hogar y de la dinámica familiar, no le ayuda para poder hacer aprendizajes adecuados. O sea, hay muchos otros factores relacionados con su entorno y con el entorno del chico, ¿no? Por ejemplo, Teresa Tobar nos habló un poco de la estimulación temprana, ¿verdad? Y que en el preescolar, lo que se conoce aquí como inicial, educación inicial, es una etapa en realidad para disfrutar de cierto tipo de aprendizajes, ¿verdad? Y desarrollar también, según entiendo, la seguridad personal, entre otros aspectos. Claro, la parte afectiva es fundamental, ¿no? O sea, el niño de 2 a 5 años todavía es un niño muy pequeño que necesita seguridad afectiva, ¿no? El mejor lugar donde podría estar es con su familia.
Pero como no es posible necesariamente que esto ocurra, entonces la educación inicial se convierte como una segunda casa, ¿no? Que debe ser un espacio de acogida al niño, donde éste debe sentirse seguro, libre y debe ir gustoso al colegio, ¿no? Creo que esto de alguna manera ha sido así por mucho tiempo en el Perú, ¿no? Las escuelas de educación inicial incluso eran lugares mucho más amables, de más color, ¿no? Cuando se pasa a primer grado se va al aula aburrida, ¿no? Donde un poquito detrás del otro y un cambio muy fuerte también en los niños, ¿no? De 6 años que en realidad se van a una etapa como muy rígida, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos ha comenzado a haber una suerte de distorsión de la educación inicial como fue pensada originalmente, y se ha comenzado a pensar que la educación inicial es para que los niños aprendan algunas palabras de inglés, para que aprendan a leer, y entonces los papás están felices de que su hijo de 5 años ya lea, ¿no? Y eso no necesariamente es así, salvo que sea un niño especialmente talentoso, que requiere un tratamiento obviamente especial, ¿no? Pero ¿qué ¿no? padre Pero no cree si que no- sus hijos son talentos? No, digamos, un niño que tenga excepcional talento, ¿no? O sea, como así hay un niño que tiene discapacidad, o sea, no necesariamente que es una inteligencia superior, sino una inteligencia extraordinaria, pues, o sea, eso sí es diferente, ¿no? Pero son casos muy excepcionales, ¿no? Que requieren un tratamiento personalizado, individual, al interior de la propia aula, ¿no? Pero en general los niños, sea que sean muy inteligentes, que tengan incluso coeficientes de 120, 130, necesitan jugar a esa edad. Está comprobado, hay estudios, ¿no?, que se han hecho a nivel internacional, que comprueban que los niños que han sido sobreestimulados, luego no rinden igual que los niños que jugaron y exploraron, ¿no? Al principio, en los primeros años de primaria, este niño sobreestimulado parece muy capaz, entonces tiene más altos rendimientos y todo, pero a partir del 4.º año o 5.º de primaria se da un declive, porque a partir de ahí, como hay una mayor maduración del niño, entonces justamente la seguridad que tuvo ese niño que jugó se expresa después en su desenvolvimiento personal ya como prepuber, ¿no?, y luego como adolescente. Entonces no necesariamente la sobreestimulación implica mayor rendimiento, ¿no? Y bueno, lógicamente que tiene que ser además la educación personalizada. Cada niño es un mundo, ¿no? No se puede tratar a todos por igual, ¿no? No brindarles a todos la posibilidad de explorar y hacer lo que ellos quieran. Si a alguno le gusta leer o mirar, más que leer, porque miran, ¿cómo se llama? Cuentitos con figuritas, a otro le gustará las plantas. Digamos, explorar los talentos también de cada niño en esa etapa es muy bonito, ¿no? Es la etapa fundamental donde puede haber un despliegue, ¿no?, de estos talentos, en la medida que estos sean ubicados por el docente, ¿no? Estos talentos, estas inclinaciones especiales de cada niño. ¿Y el ingreso precoz, por ejemplo, de los pequeños en la escuela puede afectar su desarrollo emocional, Freddy Vázquez? Bueno, como decíamos, hay una edad inicial para empezar, pero a veces hay lo que se llama un aprestamiento que puede ser forzado y que puede perjudicar al niño, ¿no? Lo que se tiene que descubrir es el talento, por dónde puede el niño desarrollar sus capacidades, porque muchos niños tienen capacidades para diferentes cosas, al arte, la ciencia, la biología, la matemática, y tenemos que ver por dónde está, utilizando la tecnología moderna. Hemos visto que cuando al niño se le dota de una tecnología tipo computadora, microscopio, etcétera, a veces vemos que se van interesando para desarrollar todas esas habilidades que luego lo van a llevar a una realización plena de lo que quería hacer, como que se va motivando. Pero hacer de esto una cuestión de sobreestimulación, es decir, tratar de que sea un genio, no teniendo las neuronas suficientes, es difícil, es frustrar al niño en algo que a lo mejor el padre quiere. En realidad es más un deseo paternal o maternal que un logro propio que se pueda ver, objetivar. Pero, por ejemplo, si un niño de 5 años que se le evalúa positivamente para poder ingresar al primer grado de primaria, pero no cumple con la edad que estipula la normativa, ¿por qué algunos padres o la mayoría de padres no están de acuerdo
con que su pequeño de 5 años, claro, ha pasado, digamos, todas las pruebas que se le han hecho, sin embargo, corresponde a que esté en inicial, preescolar y no en primer grado de primaria. Lo ven como una desventaja. Claro, siempre va a haber eso, en cualquier parte, porque estadísticamente siempre hay una zona de, digamos, promedio, y otra donde va a haber, digamos, las colas, en donde chicos hay con retraso mental, y otros que están muy adelantados. Entonces, sin importar la edad, puede ser que a los 4 años y medio ya sean precoces y puedan estar capaces de poder iniciar. ¿Y qué hacer en ese caso? Tener que seguir dándoles un programa muy adecuado para estos niños, pero fuera del colegio, porque tendrán que esperar la escolaridad y no desgastarlos. Incluso yo quería acotar algo. Se ha cortado el espacio de vacaciones y eso a lo largo de los años está pasando la factura. Antes era que se empezaba el clásico 1 de abril, o sea, eran 3 meses de vacaciones, y esto extendido hasta los ciclos universitarios, pero se ha cortado. Ahora ya es el 9 de marzo o mañana mismo. Entonces se acorta y entonces se quema etapas, ¿no? Y eso es lo que puede pasar con la pregunta que usted hace, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si a un niño de 5 años se lo somete ya a algo que a uno de 6? Entonces puede quemar etapas. Puede pasar por la etapa quemar su etapa lúdica, su etapa de relación social, por ir solamente a la cognitiva y a solamente el aprendizaje por sí mismo, ¿no? Muy interesante lo que ha mencionado sobre las vacaciones, sobre que se ha cortado en realidad esta etapa y que también esto puede ser perjudicial. Vamos a regresar con esto y con más tras la pausa, pero es momento de hacer un pequeño corte en debate y diálogo. Regresamos con debate y diálogo. Para todos los que nos están viendo y escribiendo en las redes sociales, ¿a qué edad cree usted que se debe iniciar el primer grado de primaria? Escríbanos a @ley7.3 de nuestra página en Facebook. Nos acompaña el doctor Freddy Vázquez, él es médico psiquiatra, y también Teresa Tobar, socióloga, especialista en temas de educación. Nos quedamos antes de la pausa comentando un poco sobre las vacaciones, ¿no? Que cada vez son vacaciones más cortas, que de esta manera también se están quemando etapas, pero vamos a regresar para comentar esto tras una breve información que vamos aquí a presentar. Adelante. Marzo es el mes de regreso a clases y para muchos el inicio de la vida escolar. En esta etapa, los padres de familia se preguntan cuál será la edad más adecuada para que sus hijos vayan al colegio. Algunos especialistas mencionan que la edad idónea para ingresar a la vida escolar es a los 7 años, edad en la cual los niños han adquirido algunos conocimientos y ya están maduros para aceptar alejarse de los padres y socializar en el colegio. Sin embargo, otros aseguran que los niños, previa evaluación psicológica, pueden estar preparados desde los 5 años para iniciar el primer grado y que no habría razón para demorar su ingreso a las aulas. De acuerdo a una resolución ministerial publicada en el 2010, que aprueba la Directiva para el Desarrollo del Año Escolar en las instituciones de educación básica regular, la matrícula para niños de 0 a 2 años sea en una cuna jardín o programas no escolarizados. Se realiza de acuerdo a la edad cronológica según los años cumplidos hasta el 31 de marzo. En inicial, se debe contar con 3 años cumplidos para pertenecer al aula de 3 y con 4 cumplidos para el aula de 4 años y con 5 años cumplidos para el aula de 5. Según la norma, los niños y niñas, para matricularse al primer grado, deben haber cumplido 6 años hasta el 31 de marzo. Por ejemplo, si un niño cumple 6 años el 20 de abril, deberá ser matriculado en el aula de 5 años. Explican que siempre habrán niños que cumplan año después del límite determinado para la matrícula. Sin embargo, la norma es clara cuando señala que el niño debe tener la edad cronológica establecida oficialmente para estar matriculado en el grado y aula que le corresponde. La norma, según indica, busca garantizar que los niños y niñas puedan iniciar el primer grado en mejores condiciones de madurez, respetando los procesos de desarrollo infantil para enfrentar los retos que demandan los aprendizajes correspondientes a ese grado. Bien, ¿a qué edad se debe comenzar el primer grado?
A los 5 años, a los 6 años, a los 7 años hemos escuchado el informe que hemos presentado. ¿Qué es lo más adecuado, Teresa Tobar? Bueno, de ninguna manera antes de los 6, ¿no? Creo que eso está bien, creo que ha habido una decisión correcta por parte del sector, ¿no? De dar esta pauta como mínima. Y creo que realmente los padres deben desesperarse un poco menos, ¿no? Porque lo que se aprende en el primer grado no se aprende ni siquiera, no hay la meta de que aprendan a leer, ¿no? La meta es que aprendan a leer es recién en el segundo grado. O sea, los niños tienen entre el primer y segundo grado para aprender a leer. No hay que apurarse, ¿no? Si un niño, como tiene una capacidad especial, pues lo demostrará y deberá darse el tratamiento en el aula. Yo sí creo que la inclusión de niños diferentes, ya sea con discapacidad o sobretalentosos, debe ser en el aula normal. No debe sacárselos fuera, ¿no? Además, por supuesto, sin perjuicio del apoyo especializado que requieran adicional, ¿no? Pero creo que debemos dejar de mirar a los niños como personas que solamente tienen una dimensión cognitiva. Los niños, aunque sean súper talentosos, tienen también una dimensión emocional, y emocionalmente son niños pequeños que necesitan jugar con otros niños. Entonces, así tengamos un niño sobretalentoso, este niño necesita jugar con otros niños. Y además, tener, ¿no?, los implementos necesarios para desarrollar ese talento especial que tiene, ¿no? Lo mismo si es un niño con discapacidad, ¿no? No por eso vamos a sacarlo, ¿no?, de su contexto de amigos, ¿no?, sino que vamos a hacer que él crezca junto con sus amigos, que vaya a las fiestas, que disfrute el ser niño y simultáneamente darles las ayudas del caso para que tenga un programa especial. Antes de la pausa nos comentaba Freddy Vázquez que el haber acortado las vacaciones ya está pasando la factura. ¿Es así? Sí, yo creo realmente que además no solamente se ha cortado las vacaciones, sino que se ha trastocado las vacaciones. Estos famosos programas de vacaciones útiles deberían ser en realidad programas de vacaciones inútiles, ¿no? O sea, solamente deberían darse cursos, o más que cursos, talleres lúdicos, ¿no? Debería prohibirse que haya vacaciones útiles de matemática, de lenguaje. Eso es una aberración, ¿no? Encima, yo conozco casos de padres que se desesperan porque sus hijos en enero y febrero hagan matemática, física, no sé, ¿no?, incluso en secundaria. Entonces transforman las vacaciones útiles en una tortura. Las vacaciones son para descansar, para justamente separarse de un ambiente, digamos, que de alguna manera siempre constituye un ambiente de presión, que es el colegio, para poder disfrutar al máximo, ¿no? Eso pensando ya en la primaria y en la secundaria, ¿no? Entonces creo que además de, bueno, podemos discutir si pueden ser 2 meses o 3 meses, ¿no?, pero deben ser vacaciones de verdad y vacaciones inútiles. Y vacaciones también para los padres. Freddy Vázquez, se está perdiendo esa dimensión lúdica, la dimensión del juego que necesita el niño, además para socializar con otros niños, con sus primos, con sus familiares, para estrechar relaciones con los padres. Sí, por ejemplo, si queremos hablar específicamente de que en la actualidad hay una deformación del uso de la computadora, en los juegos online, en los juegos en red. Los niños ahora están más precozmente iniciándose en esa clase de actividades. Y cuando va a empezar la etapa escolar ya tenemos a un niño colgado con 6, 7, 8 horas en una computadora, por ejemplo, ¿no? Y hay más riesgo de que en esa etapa también, así como se vuelve más precoz, pueda presentarse situaciones de acoso, bullying, que luego se van a hacer más evidentes y patentes dentro de la etapa escolar en sí. Y lógicamente la disfuncionalidad del hogar también se va a traducir en la conducta de cada niño. E igualmente la realidad de cada departamento nuestro es diferente. Por ejemplo, donde ha habido lluvias, ha habido huaicos, esa escolaridad también se va a ver deteriorada, ¿no?, porque hay un cambio. Y entonces los niños también tienen que adaptarse a cada situación. O sea que en nuestro Perú, desgraciadamente, para cada contexto no va a ser diferente. No tienen las mismas oportunidades los chicos, ¿no? No solamente en lo que es las competencias cognitivas, sociales, sino también en lo que estamos mencionando en este momento, ¿no? A propósito de lo que ha mencionado, ¿qué pasa con los niños de bajos recursos, ¿no?, de escasos recursos económicos? Porque existen estudios, por ejemplo, que señalan que en Latinoamérica el ingreso tardío al colegio está asociado a la pobreza. Otros, en cambio, evidencian que en países desarrollados
retrasan el ingreso de los niños al colegio para reducir la repetición en el primer grado, por ejemplo, y aumentar logros en el aprendizaje. ¿Qué opina Teresa? Bueno, de hecho, lógicamente las condiciones económicas influyen muchísimo en el conjunto del proceso de desarrollo y de aprendizaje de los niños, ¿no? Lo que se está estudiando en la primera infancia, o sea, la que va desde 0 hasta 6 años, hasta que entran al primer grado, es que existe un altísimo grado de desnutrición en las zonas rurales, ¿no? A nivel de promedio de desnutrición hemos bajado el promedio nacional de niños desnutridos de 17 a 14%. Sin embargo, en Huancavelica, en Apurímac, los niños desnutridos siguen siendo el 50%. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y en segundo lugar, ha crecido el porcentaje de anemia. Es la mitad en promedio en el país. O sea, ¿cuánto será en Huancavelica? Debe ser muchísimo más. Entonces, creo que estos niños no solamente tienen pobreza en su hogar, sino que tampoco tienen las condiciones físicas, ¿no?, suficientes como para desplegar el conjunto de sus talentos, de su potencial humano. Entonces creo que por eso en la primera infancia hay que velar por esto, hay que velar porque el niño esté bien alimentado, porque sea saludable, porque tenga tiempo suficiente para jugar y no lo sobrecarguen de tareas domésticas, porque sea bien tratado, porque no tenga violencia, ¿no? Y si además tiene una educación inicial a partir de los 3 años que es lúdica, obviamente ese niño va a florecer. Pero si no tiene todo lo primero, que es lo que tú estabas insistiendo, que es antes de la escuela, qué condiciones necesitamos, y encima va a una escuela que lo presiona, ese niño se va a sentir un fracasado. Pero además de echar muy importante, la deserción escolar en el Perú es alta, está sobrepasando el 15%. Cuando empiezan muy precoces, se ven, o empiezan de repente a la edad adecuada, pero se ven presionados o tienen estresores, tienen problemas, dificultades, disfuncionalidades dentro del hogar, ya que hacen que el chico pueda desertar precozmente el colegio para dedicarse a tareas de obtener dinero o a veces en un contexto de violencia, ¿no? Desgraciadamente se ve niño obligado a dejar los estudios porque pues hay problemas en su hogar, por ejemplo, ¿no? Freddy Vázquez, pero ¿qué pasa con los padres que desde que matriculan a sus niños en el primer grado de primaria ya están pensando en la universidad, en cuando terminen secundaria, en los aprendizajes que ellos deben de tener? Es una presión constante para el niño durante los 10, 11 años que dure la etapa escolar. Eso es lo que decíamos, algunos padres son obsesivos y no reflejan más que la frustración. Claro, ellos se proyectan, porque a lo mejor no pudieron hacer algo, pero están proyectando en sus hijos lo que no pudieron ser y los están sobreexigiendo para tratar de alcanzar algo que al final ellos no quisieran ser. Porque no permite descubrir el real talento y la real motivación que tiene un chico o una chica, ¿no? Entonces son aquellos que quieren que sus hijos sean ingenieros y a lo mejor ellos quieren ser artistas, por ejemplo. Y va a haber generalmente una gran frustración para los hijos, ¿no? ¿Qué dice Teresa Tobar? Que no solamente los padres sobreexigen, también el Estado, ¿no? Yo creo sinceramente que es excesivo el número de evaluaciones a las cuales se somete a los niños y a los docentes, ¿no? Ya en varios países del mundo se está comenzando a decir que siendo la evaluación necesaria como una suerte de termómetro, que te tomas el pulso, cómo está tu sistema educativo, cómo están tus aprendizajes, deben hacerse de manera muestral y no censal, y no acosar prácticamente a los niños y a los maestros para que estén centrados en las pruebas de aprendizaje. Hemos tenido una buena noticia en el sentido de que hemos elevado los niveles de aprendizaje en comprensión lectora y matemática, ¿no? Que son 2 aprendizajes básicos, que no necesariamente son todos los aprendizajes, pero es interesante. Sin embargo, esta misma información lo habíamos podido tener de manera muestral y no someter, ¿no?, a los niños a esta presión tan fuerte de que van a rendir una evaluación censal, porque eso hace girar a todo el sistema educativo en torno, como si fuera un cuy en tómbola, en torno a las pruebas, ¿no? Los maestros se preparan para adiestrar a los niños para la prueba, para quedar bien y después tener un bono, ¿no? Yo creo que esto es negativo, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, no hacen evaluaciones todos los años, sino creo que 2 veces o 3 veces a lo largo de toda la escolaridad, ¿no? Entonces, los niños aprenden con mucha más libertad, ¿no? Obviamente que no se trata necesariamente de decir, bueno, no hay ninguna evaluación durante el año, pero que no sea tan opresivo. El excesivo peso en las evaluaciones
más la presión de los padres, pobre niño, realmente, ¿no? Ahora, muchos padres se quejan de que, según la norma, lo hemos escuchado además en el pequeño informe que presentamos, los niños y las niñas para matricularse en el primer grado de primaria deben haber cumplido 6 años hasta el 31 de marzo. Esto quiere decir que si un niño o una niña cumple 6 años, luego de este periodo, pues tiene que ser matriculado en el aula de 5 años, y muchas veces esta situación también le genera un impacto negativo al padre, ¿no? Porque el niño finalmente no se da cuenta de lo que está pasando, pero el padre y la madre dicen: mi hijo se está retrasando en sus estudios. ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de apurar esta escolaridad en los hijos? Bueno, yo creo que había que poner una fecha, ¿no? Porque si no se daría cuenta nunca acabar, ¿no? Se decidió que fuera el 31 de marzo. Una opción posible es decir, bueno, dar un margen más flexible, que sea entre 31 de marzo y digamos de abril, ¿no? Con un lapso de un mes antes, un mes después, ¿no? Podría llegarse a eso, pero tiene que haber alguna fecha, porque si no nunca podríamos ordenarnos, ¿no? Entonces creo que es una buena decisión esa, ¿no? Debería de repente darse, yo creo, alguna flexibilidad mínima, ¿no? Pero mínima, ¿no? De máximo un mes, ¿no? Pero no más, ¿no? Y que quede a criterio, ¿no? Obviamente de los docentes, ¿no? De si es que el niño tiene la madurez emocional más que cognitiva, diría yo, porque el niño no es un depósito de conocimientos, es un ser viviente que está desarrollándose como persona, y si tiene la madurez personal y afectiva como para entrar y tiene algunos días de retraso, bueno, eso que podría darse una flexibilidad, ¿no? Yo he escuchado directores que me dicen: bueno, sí, pues si yo lo matriculo y no tiene 6 años, el sistema me lo rechaza. No me Claro, deja yo creo que también vamos a la parte legislativa, normativa, pero igual, lo mismo se vería cuando, por ejemplo, hay chicos que son admitidos desde los 10, 11, 12, 13 años a rendir exámenes de admisión, cuando la norma dice que no puede ser, que tiene que terminar en el centro secundario. Entonces estamos en lo mismo, ¿no? Bien, nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con debate y diálogo. ¿A qué edad debe comenzar un niño o una niña el primer grado de primaria? Escríbanos a nuestras redes sociales. Regresamos con debate y diálogo. ¿Cuál es la edad ideal para iniciar la etapa escolar? Escríbanos a nuestras redes sociales, @DN7.3, y a nuestra página en Facebook. Nos acompaña hoy Teresa Tovar, ella es socióloga, especialista en temas de educación, y también Freddy Vázquez, médico psiquiatra. Hemos conversado acerca de la estimulación temprana, de los criterios de los niños antes de iniciar la etapa escolar, también de la madurez emocional, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, en todo caso, de no apurar la escolaridad de los hijos? Lo comentábamos aquí en la pausa y hablábamos también del tema de las nuevas tecnologías y de la estimulación. Freddy Vázquez. Claro, si se utilizan adecuadamente, las tecnologías sirven para eso, para desarrollar las habilidades que puedan estar escondidas en cada uno de los chicos y que van saliendo con la asesoría, con de alguna manera supervisión de quienes la van a utilizar. Hemos visto que los padres a veces les regalan unas tablets, laptops, computadoras, celulares, etcétera, de manera totalmente indiscriminada. Y los niños acceden, como decíamos hace un rato, de manera muy precoz pueden utilizar más rápido una computadora que saber amarrarse los zapatos. Y eso les permite ingresar a veces a contenidos que son deformados, completamente deformados, a cualquier edad. Entonces, y los padres se les pasea el alma porque están haciendo otras actividades, o porque a lo mejor han escindido su hogar, se han separado y están cada uno por su lado. O permiten que los chicos ingresen a las cabinas y se dé toda esta deformación que vemos generalmente en los conos de la ciudad, ¿no? Pero puede ser en cualquier otro ámbito. Entonces, ese sería un gran problema, que los chicos accedan a contenidos que les deformen antes de llegar a la edad apropiada, que para mi modo de ver está alrededor de los 6 años, ¿no? Como promedio. Teresa Tovar, ¿a qué edad deben de tener los niños en todo caso acceso a estas nuevas tecnologías? Porque también se utiliza una tablet, se utiliza una computadora en el aula, ¿verdad? Para poder ayudar con la pedagogía. En la primaria, en inicial de ninguna manera, porque justamente en esa etapa de inicial, el objetivo fundamental es que el niño tenga seguridad afectiva y se socialice. Y estamos viendo que estos aparatos
lo que hacen es aislar al niño, ¿no? Está con su celular, él solito. Nosotros los adultos nos estamos aislando, estamos cayendo también en eso, ¿no es cierto? Y hacemos continuas críticas y llamadas de atención a nosotros mismos, deja el celular, vamos a almorzar juntos. Si nosotros lo hacemos, siendo con toda la madurez que tenemos, ¿no? Tantos años encima, imagínate un niño, el daño que le estamos causando de colocarlo solamente con su celular o su tablet. Y le estamos quitando la posibilidad de jugar con otro niño, de interactuar con otro niño y por lo tanto entender que él es parte de una sociedad, de un colectivo, que eso es importantísimo en la etapa de educación inicial, ¿no? Entonces el juego es fundamental. Si tú le regalas un rompecabezas es distinto, porque el rompecabezas puede interactuar con otro chico, coger las piezas y están socializando. Pero en cambio la tablet no necesariamente, la tablet es individual. Eso para mí es un factor muy importante, ¿no?, a tener en cuenta. Entonces, y lógicamente en la primaria tendrá que ser pero dosificado, ¿no? No puede ser tampoco indiscriminado. Incluso allí tiene que ser con horarios, ¿no?, con pautas y sin que sea el único objeto. La otra desventaja de esto es que sustituye a los libros. Entonces los niños quieren tablet y no quieren cuentos, ¿no? Cuando los cuentos son tan lindos, ¿no? Y han sido parte de nuestra infancia cuando no había tablet, ¿no? Cuando era niña no había tablet, ¿no? Había cuentos, ya sean orales, ¿no?, que nos contaba la abuela, o los que leíamos. Entonces estamos privando a los niños de esta relación libre con la lectura, ¿no?, que va a ser tan importante para su desarrollo posterior. Y el riesgo del ciberbullying, porque los niños aprenden rápidamente a atacar, a hostilizar a sus compañeros a través de ese sistema, como precisamente aprendieron a través de Facebook o las redes sociales que también utilizan, empiezan a hacer el ciberbullying a sus compañeros, ¿no? Y eso es una cosa muy demoledora que seguramente Violeta lo va a atacar sobre un otro momento. Por eso es importante que los padres estén siempre presentes, ¿no? Cuando el niño está utilizando la computadora, la tablet o cualquiera de estos elementos tecnológicos. Vamos a leer ahora mismo los comentarios que ya nos han hecho en las redes sociales hablando de tecnología precisamente. Nos dice Oscar Enrique: antes la edad para iniciar la etapa escolar era a los 6 años. Las clases empezaban en abril y se cumplía todo. Eso debe volver. Eso cree Oscar Enrique, su posición. Betty Sánchez nos escribe que a los 3 años es importante, que esa es la edad ideal para iniciar el primer grado, porque es parte de su estimulación para que así el niño poco a poco se adapte a la enseñanza y para que pueda socializar con otros niños de su edad. ¿Qué es lo que opina de estos dos comentarios, Teresa Toba? Bueno, el primero estoy de acuerdo, cuantas más vacaciones haya, creo que es mejor. Ahora quieren incrementar, sin embargo, las horas de estudio, ¿no? Y esto, claro, podríamos tener más vacaciones si el horario de estudios se cumpliera, es decir, si todos los niños tuvieran al menos 5 horas diarias durante el resto del año escolar, ¿no? Cosa que sabemos que desgraciadamente en las serranías no se cumple. Entonces, por eso es que también extendieron, ¿no?, la cuestión hasta abril, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos, hasta abril, hasta marzo incluyendo, ¿no?, si tuviéramos un horario escolar suficientemente extenso, pero no tan extenso tampoco, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con una extensión indefinida de las horas de clase, pero bien cumplido, podríamos extender también las vacaciones, ¿no? Y bueno, coincido con lo que plantea él, ¿no?, de que es a partir de los 6 años que se inicia el año escolar. No, más bien con el comentario de Betty Sánchez, a los 3 años. A los 3 años a iniciar, puede entrar a iniciar, ¿no? Y no entra para ser estimulado, yo ahí discrepo, no entra para ser estimulado, entra para jugar, para recibir, para ser estimulado en el sentido de ofrecerle un conjunto de herramientas que él pueda usar, pero no para ser estimulado en el sentido de presionado a que aprenda una y otra cosa o a prestarlo, como dijo ella, ¿no? Creo, a prestarlo para que se prepare para la primaria, ¿no? La inicial es un aprendizaje, es una preparación natural para la primaria en la medida que el niño juegue. Si juega, mejor preparado va a estar, ¿no? No se adiestra. Bien, tenemos más comentarios, ¿no? Nos dice Andresín, ¿no es mejor? No, es mejor tomarles un examen antes de que inicien el primer grado. O sea, a los 5 años, 11 meses y 3 semanas no está maduro y a la semana siguiente sí, no lo comprendo. Javier 27, Alex 02, a los 7 años. La primera educación debe darse en el hogar. Percy 1577 nos dice a los 6 años previo examen. Y Lázaro Ortiz nos comenta, debería iniciarse a los 6 años, si bien a esa edad están preparados en su mayoría física y emocionalmente para afrontar esta etapa. Freddy Vázquez. Claro,
están varios de los tuiteros están en lo cierto, ¿no? Cuando hablan de los 6 años. Y también es muy cierto que el colegio es la continuación, o debería ser la continuación de lo que es el hogar. Por eso se decía que el colegio es el segundo hogar. Pero tendría que ser un buen hogar previo, ¿no? El marco de referencia tendría que ser muy adecuado para que sea la continuación también en un buen colegio. Lastimosamente a veces hay una disfunción en uno y en otro lado, ¿no? Sí, habría que hacer un comentario que no se puede ir muy chiquito porque podría haber hasta la llamada ansiedad de separación. Es decir, el niño no puede separarse de la madre porque lo quiere dejar a la fuerza. Entonces el niño va a ser un problema serio, no va a querer quedarse en el colegio, solo por voluntad de uno de los padres, ¿no? ¿Existe una escolaridad exitosa si el acceso a inicial o al kinder es anterior o no? Cuanto más joven el niño, más pequeñito el niño, No esté en siempre. un nido, Habría que puede decir tener una que no por escolaridad mucho madrugar mejor. amanece más temprano. No necesariamente. ¿Qué dice Teresa Tobar? No, antes de los 2 años no, eso no prueba el éxito. Lo que sí hay un debate es si la educación inicial, los niños que tienen educación inicial de 3 a 5 años tienen luego más éxito en la primaria. Y parece que es así, pero depende de qué educación inicial, por eso te digo, ¿no? O sea, si la educación inicial es como debe ser, con las finalidades que hemos discutido acá, lúdicas y lo demás, sí es positivo que los niños tengan educación inicial porque después van a tener una mejor primaria, ¿no? Bien. Listo, es momento de una pausa en debate y diálogo, pero regresamos con más. Escríbanos a nuestras redes sociales, @de7.3, en nuestra página en Facebook. Volvemos. ¿Cuál es la edad ideal para iniciar la etapa escolar? Nos acompañan Teresa Tobar, socióloga, especialista en temas de educación, y Freddy Vázquez, médico psiquiatra. Comentábamos en la pausa que hay muchas evaluaciones que se les hacen a los pequeños, tanto para entrar a inicial como para el primer grado, ¿no? Que si sabe recortar, que si conoce los números del 1 al 5, la línea recta, los colores. ¿Se deben realizar esta clase de evaluaciones? ¿Usted está de acuerdo, Teresa Tobar? No, totalmente en desacuerdo. Es una aberración hacer eso. Bueno, para un niño de inicial es absurdo, ¿no? Para un niño de primaria está prohibido. Porque evaluar a un niño que va a entrar a primer grado de primaria es discriminar. Los niños entran a primaria a aprender todo eso, a aprender los colores, las formas, a recortar, etcétera, ¿no? Y no tienen que evaluar nada. Si tú evalúas, entonces ya comienzas a discriminar al niño supuestamente más habilidoso de otro, y entonces comienzas a distribuir las vacantes a los niños que tú quieres como director o como profesor, y eso ya es discriminar. Entonces, por eso es que está prohibido oficialmente evaluar en primer grado. Sin embargo, esto es una práctica que se está haciendo mucho, sobre todo en los colegios particulares, ¿no? Que evalúan y seleccionan a los mejores. Y en Chile, por ejemplo, se viene de cuestionar un modelo que privatizó mucho la enseñanza y que estuvo muy centrado en esta discriminación de los niños hacia los mejores niños, dejando de lado a aquellos otros que de repente, por ser menos talentosos, se presupone que tienen menos derecho a la educación. Tienen igual derecho. Tienen exactamente el mismo derecho un niño talentoso que el que no lo es tanto, a tener un acceso al primer grado y a la oportunidad de estudiar de acuerdo a su ritmo y de acuerdo a su potencial. Las evaluaciones son excluyentes, mejor dicho, pueden llevar a una exclusión. Lo que se está tratando de hacer en los últimos años es más bien de que todos los chicos reciban el mismo paquete de aprendizaje, pueden aprender lo mismo en el primer año, y ya se va decantando seguramente por historia natural. Pero la idea es que reciban una educación estándar, pues, y no sean excluidos desde el inicio, ¿no? Claro, no tiene mucho sentido. A lo mejor algunos colegios hacen alguna clase de negocio para que pueda estar el pequeño en pre-kinder, luego en kinder, y así pase directamente a primer grado, ya conociendo, digamos, todo lo que se le va a evaluar en estos exámenes de ingreso a primer grado. ¿Puede ser así o no, Teresa Tobar? Es probable, o sea, yo creo que la educación privada, en muchas de ellas, no en todas, ¿no? Porque hay colegios buenos, muy buenos, privados, pero hay una gruesa parte de la educación privada que se ha convertido en educación negocio, ¿no? Donde solamente se busca retener el máximo de alumnos y alumnos de preferencia más exitosos para que cursen el conjunto de su escolaridad. Creo que hay que terminar con esta práctica, ¿no? Y creo que hay que prohibir y fiscalizar que tampoco en los colegios privados no se puede permitir esta evaluación. Incluso la evaluación censal que ahora se da, justamente se da en el segundo grado, porque es recién allí donde tú puedes
ver si el niño aprendió algo, ni siquiera en primer grado. O sea, es la primera evaluación que se toma, ¿no? En el segundo grado, a ver si el niño cuánto sabe leer y cuánto sabe, ¿no? Razonamiento matemático, porque el sistema considera que en el primer grado no es factible eso, mucho menos pues antes de al inicio del primer grado. Es totalmente absurdo, o sea, estamos yendo en contra de las políticas nacionales, que creo que en este aspecto sí son acertadas, ¿no? O sea, no evaluar nada antes del segundo grado. Y no sabemos cómo se sienten los niños. Eso podemos ver, por ejemplo, cuando es en el colegio preuniversitario, que los pasan del aula A al aula B, que significa ser menos que los del aula A, por ejemplo. Ahí nomás nos da un parámetro de cómo se sienten los chicos de disminuidos y su autoestima se va por los suelos. Eso es lo que pasa cuando se da esta clase de evaluaciones y que más bien podrían darse en colegios que, naturalmente, Violeta, usted ha mencionado como que pueden ser más dedicados a lucrar que a educar. Tenemos una pregunta en nuestras redes sociales, nos dice Joana Oso, ¿cómo influye adelantar de año a los niños? ¿Qué opina Freddy Vázquez? ¿O cuál es su respuesta, no? No se da. ¿Influye negativamente? Había un tiempo, me acuerdo. ¿En algún colegio particular podrían hacerlo? Tampoco, no debería hacerse. Debería seguir la secuencia, ¿no? En algún momento se decía así, como está muy adelantado el niño, entonces de cuarto que pasó a la quinto. Y bueno, corremos los riesgos que hemos dicho, pues, ¿no? De quemarle sus etapas, de serlo más precozmente dedicado a la parte cognitiva, que se encierre, de repente es un geniecito, que al final está más propenso a enfermar de un problema depresivo, tal vez algo más grave, psicótico, etcétera, porque él puede ser un genio, pero está solo dedicado a él, ¿no? Autísticamente. Ahora nos dice Darly Pacheco López, mi hijo cumple el 1 de abril 6 años. ¿Podría pasar a primer grado? El año pasado obtuvo el segundo puesto. Opino que se está atrasando. ¿Qué nos dice Teresa Tobar? ¿Qué le decimos a Darly Pacheco? Bueno, que tiene que haber una fecha, ¿no? Y que esta fecha se fija, ¿no? En términos nacionales, que podemos exigir quizá una flexibilidad en la fecha según el desarrollo del niño y digamos lo que opinen, ¿no? Sobre todo no en términos de que se haya sido el primero del salón, sino en términos de su seguridad emocional. Pero eso no sé si es factible en el actual sistema, ¿no? O sea, que pudiera, digamos, un niño que cumple el 10 de abril ingresar porque tiene una seguridad emocional, etcétera, y si es que los padres están de acuerdo, ¿no? Yo sí estaría de acuerdo con una pequeña flexibilidad, pero muy pequeña, porque si no, estamos distorsionados. Además, en el reclamo de ella hay un reclamo de lo cognitivo. Yo creo que se está atrasando. ¿Se está atrasando en qué? ¿En jugar? No. En aprender, va a aprender igual, o sea, en final empiezan a los 7 años, ¿cuál es el problema? O sea, si no empieza a los 6, si empieza a los 7 probablemente va a aprender mejor, ¿no? Pero no hay ningún problema con eso, va a aprender muchísimo más y más rápido, y si termina la secundaria a los 17, en lugar de los 16, no es ningún drama. Hay chicos que terminan a los 15 años también la secundaria. No hay ningún drama, no hay ningún retraso. Bueno, una breve reflexión sobre el tema antes de terminar con el programa. Freddy Vázquez. Sí, que creo que debemos respetar algunas cosas que se han hecho tradicionalmente, no deberían modificarse. Yo empecé diciendo que la edad de inicio escolar tendría que ser a los 6 años, y también había sido enfático en que se respete el periodo de vacaciones, y que también haya unas vacaciones intermedias que solían haber. Que los horarios de estudio también no se prolonguen porque hasta son antifisiológicos, porque los niños no pueden ir a almorzar por estar dentro de clases, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente sería con la edad del inicio adecuado, sino también cuidar que el niño esté en buenas condiciones, esté suficientemente motivado, que vaya sano y termine sano, inicie sano y termine sano, que sería la idea hasta el quinto de secundaria. O sea, no solo el buen inicio augura un buen final, ¿no? Es por último el futuro de nuestra nación. Bien, muchísimas gracias. Teresa Tobar, una breve conclusión. Bueno, yo creo que hay que recordar que una vez que pasa primaria no es que va a pasar del juego a la cárcel, ¿no? La primaria también tiene que ser lúdica, también tiene que ser exploratoria y también dar oportunidades de exploración y también tiene que ser motivadora. Entonces tenemos que cambiarle muy fuertemente el formato a la primaria para hacer una primaria que sea interesante, donde a los chicos les encante ir, ¿no? Es una primera cosa. Y la segunda, para terminar, es que nuestro país sí está lleno de desigualdades, ¿no? Y tenemos que dar prioridad
a aquellos niños que tienen desventajas, sea por vivir en el campo, por tener otra lengua, por tener discapacidad o por cualquier otra diferencia étnica, ¿no? Y a estos niños en especial, a ellos darles la acogida para que todos tengan la oportunidad de desplegar su potencial. Las mismas oportunidades para todos. Muchísimas gracias a ambos por participar en nuestro programa en Debate y Diálogo. Gracias a Teresa Tobar, socióloga, especialista en temas de educación y docente de la Maestría de Gerencia Social de la Universidad Católica del Perú, y a Freddy Vázquez, médico psiquiatra de la Universidad Cayetano Heredia. Gracias por su presencia, espero volverlos a tener próximamente. Bien, han mencionado el día de hoy: los padres no deben desesperar, los niños sobreestimulados no rinden igual, el niño necesita jugar, y que se respete también el periodo de vacaciones. Sigan escribiéndonos a nuestras redes sociales, @DD7.3, y a nuestra página en Facebook. Y recuerda que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.